Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me sigues escuchando en este 12 de febrero del año 2025 y vamos con la información de este día. Gracias por estar aquí. Bueno, pues hoy en su portada el periódico El Universal tiene que la empresa Illuminati Ford, fundada por Henry Ford, un masón muy reconocido que estuvo asociado a Hitler, pero también a Rockefeller, rechaza los aranceles de Donald Trump contra autos fabricados en México. Dice que la medida desconcierta a las fábricas de automóviles, a las empresas automotrices, y que hará un boquete en la economía nunca antes visto, y esto lo dicen a través de Jim Foley, que es uno de sus representantes. La General Motors de la familia Illuminati, DuPont y Duke, los ares de los químicos a nivel mundial, socios también de Carlos Slim, dicen exactamente lo mismo. Y ayer les comentaba de cómo Carlos Slim pues se ha descarado de decirse contra los Estados Unidos, de decirse contra Donald Trump, incluso haciéndole la propuesta nada conveniente de iniciar todo el comercio con China a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum como que rechaza las declaraciones de Slim y el día de hoy dice que quiere que siga el Tratado de Libre Comercio América del Norte y que es la única forma de derrotar a China. O sea, la judía comunista Claudia Sheinbaum, sucesora del régimen de López Obrador que entregó tantos millones de dólares a la China comunista en la, entre comillas, pandemia, está solicitando que continúe un tratado neoliberal. Vamos a analizar la incoherencia de todo esto. Les digo que las presiones que les pone Donald Trump a todos estos chavistas los dejan completamente locos y haciendo cosas que yo creo que ellos nunca pensaron que harían. El periódico Excelsior tiene hoy en su portada que, bueno, pues hay un nuevo acto de incoherencia, lo que les comentaba. La comunista Claudia Sheinbaum defiende el tratado neoliberal. Ellos decían que era neoliberal, por eso digo yo que es neoliberal. TEMEC, Tratado México-Estados Unidos-Canadá, firmado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, asegura que el TEMEC es un arma contra los aranceles de Trump. Es asombroso cómo por dinero a gente como Claudia Sheinbaum se le olvida ser comunista, que los comunistas pues buscan las economías cerradas. Lo mismo le pasó al tirano López Obrador, quien durante muchos años dijo que el Tratado de Libre Comercio América del Norte, TLCAN, era lo peor que le había ocurrido a México, pero se convirtió en presidente y el mediocre comenzó a decir que era lo mejor del mundo y que ya no era neoliberal. Así cuando empezó a hablar también a favor de Televisa, ¿se acuerdan? Cuando empezó a donar más de 800 millones de pesos al Teletón de Eduardo Verástegui, pues ya Televisa dejó de ser parte de la mafia del poder para ser parte de los aliados de Morena, sobre todo porque el suegro de Emilio Azcárraga Gallán, de nombre Marcos Fastlich, un reconocido judío, estuvo o está creo que en el partido Morena. La razón es que el TEMEC representa más de 6.897 millones de dólares para México. Repito la cifra porque se oye fácil, pero es realmente mucho dinero. 6.897 millones de dólares para México. Dinero del que, por cierto, nosotros como mexicanos nunca hemos visto ningún beneficio porque todo se lo roba la clase política como Sheinbaum. Piensa tú que incluso de los autos en las fábricas que están en México, que son estadounidenses pero que están en México, Sheinbaum roba 3 impuestos del salario de cada trabajador de la fábrica. ¿Y para qué lo roba? Lo roba para darnos calles horribles, inseguridad, realmente una situación que experimenta México que no vale nada. O sea, esos impuestos son un robo por parte de Claudia Sheinbaum porque no da absolutamente nada, ni servicios de salud, ni vivienda digna, ni seguridad, nada, ni educación de calidad. Entonces, a Sheinbaum se le olvida que es comunista porque quiere estos
$6.897 millones. Pero yo creo que ahora sí va a haber un decrecimiento de este ingreso para México. Todo parece indicar que Donald Trump considera que realmente hay un déficit comercial entre México y Estados Unidos. Bueno, de Estados Unidos a México. El Excelsior. Donald Trump dota de superpoderes a Elon Musk. El Doge podrá hacer su trabajo sin importar lo que diga el Poder Judicial, al servicio aún de Barack Obama y de George Soros. Se va a hacer una auditoría al Departamento del Tesoro, lo quieran o no. Por cierto, Claudia Sheinbaum sigue sin responder a Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien el día 9 de febrero, en una visita a la Universidad Industrial de Santander, acusó que el cártel de Sinaloa es el jefe supremo del Ejército de Liberación Nacional y por tanto quiero decir, del narcoterrorismo en las calles de Catatumbo, Colombia. Por cierto que Claudia Sheinbaum no quiere decir nada del rancho en el Ajusco que tiene el masón y socialista Pedro Aces, socio de la mafia de Carlos Slim, de Onésimo Cepeda, que fue obispo de Ecatepec, que en paz descanse, aunque la verdad no creo, y ellos hicieron juntos el partido Fuerza por México, satélite de Morena. Se trata de un rancho llamado Bosque Lago con un valor superior a los 2.48 mil millones de pesos, tan solo de las 8 hectáreas de terreno que tiene este rancho. Y dicen ser ellos el partido de los pobres, y dicen ser ellos el partido del pueblo bueno y sabio, del pueblo pobre y hambriado será. El periódico La Jornada dice: panfleto de Morena, bueno, es el órgano oficial de propaganda de Morena, es un periódico amarillista, dice: hoy se burla de los mexicanos al decir que los asesinatos descendieron en un 12%. Eso es lo que presume Claudia Sheinbaum, que dice que ya descendió los asesinatos en un 12%. Eso únicamente porque Claudia Sheinbaum llama a los muertos desaparecidos y además indica que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido, como todos lo sabemos, el más asesino y criminal de la historia. Así hizo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México para ocultar sus muchos asesinatos, sus masacres, como la masacre que recientemente ocurrió, en que un comando armado asesinó 5 personas. Esto ocurrió en Tlalpan, donde gobernó Claudia Sheinbaum. Una fe de ratas, tengo que decir que el día de ayer dije que Terry Cole fue nombrada titular de la DEA. Perdón, no es así. Terry Cole no es lo mismo que Terry Colt. O sea, cambia una I latina por una Y. Terry Colt es un hombre y él trabajó durante 21 años en la DEA y ha realizado operativos en Colombia, Afganistán y México. Por el perfil severo y eficiente de Mr. Colt, Claudia Sheinbaum dice que no habrá sometimiento con Estados Unidos sino colaboración, es decir, que ella dice que va a defender a los cárteles de la droga frente a Terry Colt. Terry Colt no se anda por las ramas y ha dicho que México es un campo de terroristas y de narcotráfico. Y el día de hoy el periódico Milenio se da cuenta del enfrentamiento ya abierto, ya medio violento, ya con ánimos muy calientes entre el Papa Francisco y la administración de Donald Trump. Ustedes saben que el Papa Francisco nunca felicitó a Donald Trump tras ganar las elecciones del 5 de noviembre de 2024, como sí hizo alegremente con sujetos promotores del aborto y el comunismo, como es el caso de Nicolás Maduro o el criminal Joe Biden, autor de 2 guerras que pudieron derivar en una guerra mundial, que de hecho todavía no se frenan del todo. ¿Qué pasó esta vez? Bueno, pues Su Santidad el Papa Francisco condena la expulsión de migrantes ilegales por Donald Trump y el zar contra la migración ilegal de nombre Tom Homan le dice que mejor se ocupe de los asuntos de la Iglesia Católica. Eso es igual a decirte que no te metas en lo que no te importa. De modo que la relación no es buena y no respaldo al Papa Francisco siendo yo católico porque a él le gusta la ilegalidad, le gusta la migración ilegal y eso no es católico. No hay ninguna parte del catecismo, ni de la Biblia, ni de la doctrina que impulse violar la ley y tener migrantes ilegales y además que el Papa Francisco oculta por todos los medios pues que existen traficantes de personas. El Papa Francisco oculta que existe prostitución infantil en el tráfico de personas, en la migración ilegal.
El Papa Francisco oculta muchos otros delitos que están asociados a la migración ilegal, como también es el terrorismo islámico, como también es el caso de las pandillas criminales centroamericanas. Y el hecho más notorio que yo le reprocharía al Papa Francisco, que puedo reprocharle al Papa Francisco, es que la migración ilegal se origina fundamentalmente por gobiernos narcosocialistas con los cuales él pues nunca ha emitido una condena seria o severa al 100%. El periódico Reforma el día de hoy destaca que las refinerías de Estados Unidos denuncian que el petróleo de Pemex tiene agua y es de pésima calidad. El petróleo mexicano no sirve para hacer gasolinas ni diésel. Prefieren comprarlo a países como Canadá o Colombia. Esta nota es bien importante, es una que debemos de destacar todos. Esta nota es importante porque entonces es mentira que la refinería de Dos Bocas, Tabasco, la refinería Olmeca de López Obrador esté produciendo. Sencillamente no se puede producir ninguna forma de gasolina porque este petróleo de Pemex no sirve para hacer diésel ni gasolinas. Lo que está haciendo Sheinbaum es importar gasolinas seguramente de Estados Unidos y ponerlas en un informe falso como que es producido por Dos Bocas. El periódico Reforma destaca que el Poder Judicial, legado por Barack Obama y George Soros en los Estados Unidos, está totalmente contra Donald Trump. Carlos Slim, que es el principal financista también del periódico The New York Times, un periódico judío e Illuminati, paga campaña para decir que Donald Trump es una crisis constitucional. El principal jurista enemigo de Trump, que habla para el periódico The New York Times, es Erwin Chemerinsky, que él es decano de Derecho de la Universidad de Berkeley. Ellos exigen que vuelva la USAID para que pues le den los millones de dólares para que siga impulsando, ya saben, bodas trans, cambios de sexo en Guatemala, un cómic transexual en Perú, cosas de ese tipo, ¿no? Baños transexuales en Kazajistán, homosexualidad entre los serbios. El régimen de Claudia Sheinbaum también recibió, acuérdense, más de 58.4 millones de dólares de la USAID. Y esto obviamente que no le gusta a los medios corruptos de la propaganda rusa como Russia Today de Putin. No le gusta comunicarlo tampoco a Telesur porque pues como uno de sus aliados va a recibir tantísimos donativos de la USAID, que se supone que es, no se supone, era realmente un eje del nuevo orden mundial. Pero para la propaganda rusa es el gobierno de los Estados Unidos, la USAID. Es el imperio del mal, cuando ahora sabemos que la USAID realizaba todas estas tareas incluso sin entregar informes de gastos, sin fiscalización al gobierno de Estados Unidos. O sea, sí sabíamos que había gobiernos perversos como el de Biden, pero él solamente les daba el dinero y nunca preguntaba qué se hizo con ese dinero. Como pudiera ser utilizado en hacer cosas malas, como se lo pudieran estar quedando ellos simplemente. El periódico Reforma dice: México es más corrupto con Morena. Esto lo presenta no el periódico Reforma, sino citando al índice de percepción de la corrupción conocido como IPC, realizado por la organización Transparencia Internacional. México ocupa el lugar 26 de los 100 países evaluados, en que el país número 1 pues es el más corrupto y el país número 100 es el menos corrupto. Los menos corruptos son Dinamarca, Finlandia y Singapur. Los más corruptos son México. Venezuela ocupa un 10º lugar, o sea, está por encima de México. Somalia tiene el lugar 9. Sudán del Sur tiene el lugar 8. En Sudán del Sur ocurren masacres similares a México. No sé por qué México no se encuentra en el lugar 8. El Sol de México también se hace eco de este estudio presentado por Transparencia Internacional. Destaca cómo es que México es tan corrupto como varios países de África, donde existe el canibalismo, como es el caso de Nigeria y Uganda. Es algo triste, es algo que no se celebra.
El Sol de México: aranceles contra acero perjudican los ingresos del 75% de los empresarios más ricos de México, los acereros ligados a Claudia Sheinbaum. Pues ahora quieren que Claudia Sheinbaum los ayude, pero pues ella es una narcopresidente, le apostaron al caballo equivocado. Ella no tiene ninguna autoridad para negociar con Donald Trump. Yo no estoy conforme con lo que dicen, por ejemplo, de los países más corruptos. Yo creo que México es más corrupto que Venezuela y Sudán. Lo que pasa es que pues a lo mejor no conocen bien o no les dio tiempo de integrar toda la información sobre México, pero en México se venden gasolinas robadas en cada autopista. Bueno, el Sol de México también destaca que peligran los viñedos de Casa Madero, importante casa de vinos reconocida. Dice que va a reducir a la mitad su producción de vinos. Esto lo indicó Brandon Milmo, codirector de la empresa. Milmo es familia también de los Azcárraga, los dueños de Televisa y de Grupo Fórmula. La razón es que están peleando con los ejidatarios por tener el control del agua. De esta familia, era miembro aquel presidente malo llamado Francisco I. Madero, que era un empleado de Rockefeller, que junto con su hermano Gustavo Madero impulsó el golpe de estado de 1910, conocido como Revolución Mexicana, que deja como resultado más de 2 millones de mexicanos muertos. Sin embargo, la familia Madero no apoyaba las acciones terroristas de estos hermanos Madero. Sol de México: médicos residentes no quieren ir a Sinaloa, incluso prefieren estar en Durango. Reclaman al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, que no los mande a sitios gobernados por el crimen organizado como Sinaloa, donde han secuestrado paramédicos de la Cruz Roja. Y de esta forma, pues la gente se queda sin acceso a la salud. El periódico El Debate: el narcogobernador Rubén Rocha Moya anuncia con bombo y platillo que invierte más de 114 millones de pesos en salud de Sinaloa. Pero mi comentario es que de nada sirve cuando tienes más de 1,119 desaparecidos, probablemente, muy seguramente personas asesinadas, y además tienes más de 1,615 asesinatos en los últimos 5 meses entre la guerra de los Chapos y los Mayos. ¿A quién le va a dar esos servicios médicos? Los muertos ya no. El periódico El Debate: 3 detenidos tras balacera en El Limón, Sinaloa. Periódico El Informador de Jalisco: Senado dominado por Morena aprueba el ingreso de 10 militares estadounidenses a México para dar presunta capacitación militar. Fue aprobado por 107 votos a favor. El Informador de Jalisco pues hoy tiene una nota en que comenta que los normalistas cometieron secuestro y destrozos en una protesta contra el alza del transporte público, la tarifa, en Guadalajara, Jalisco. Hallan o liberan 71 migrantes de El Salvador, Cuba, Brasil, Honduras y Venezuela, todos con un permiso pues algo irregular concedido por el gobierno de Claudia Sheinbaum para estar en México. Los normalistas los habían privado de su libertad. Los normalistas, pese a haber cometido el delito de secuestro, fueron puestos en libertad. Periódico AM: el primer enfrentamiento entre la presidente Sheinbaum y la gobernadora del estado de Guanajuato, Livia Denise Muñoz Ledo. Claudia Sheinbaum, para ocultar los 1,615 asesinatos del cártel de Sinaloa, pues utiliza a Guanajuato para decir que, gobernado por el PAN, pues es el lugar más violento de México. Pero combatir al narco es una obligación de la presidenta de México, no de la gobernadora Livia Denise. La gobernadora Livia Denise dijo que la seguridad nos corresponde a todos. También le echó en cara a la narcopresidente Claudia Sheinbaum, sin nombrarla, hay que destacar, que ella permite que se roben las gasolinas de Pemex, que la ordeña de ductos es mayor que nunca. La gobernadora Livia Denise dijo que yo no he repartido culpas, yo no he señalado a nadie, pero evidentemente se entiende que sus palabras van dirigidas a Sheinbaum. El Economista: el saldo de la deuda pública de México cerró en el año 2024 en 51.4% del Producto Interno Bruto. Así creció la deuda con López Obrador en más de un 8.1%. Periódico AM: al asesino de Milagros, N., estará preso por más de 50 años. Es condenado a más de 50 años de prisión Jesús Octavio. Y esta nota nos sirve para ilustrar la injusticia que se puede estar cometiendo en el caso de Valentina Gilbert, una modelo que fue acuchillada durante 15 ocasiones acuchilladas 15 veces
por una, entre comillas, influencer de nombre Mariana Gonzaga, porque tenía celos, porque estaba con el padre de su hija, pero que ya no estaba, ella no tenía una relación con ese señor de nombre José Said Becerril. Mariana Gonzaga, que es la agresora, está a unos meses de convertirse en mayor de edad y se le está procesando como si fuera menor de edad. Conforme a una ley de justicia adolescente, pues únicamente la pena podría ser de 5 años de prisión, aunque pues la víctima perdiera la vida, que Dios no lo quiera, podría perder la vida. Y bueno, vemos cómo el asesino de Milagros tendrá una pena de 50 años de prisión, que es casi la máxima por homicidio, que es de 60 años. Entonces, pues esa Mariana Gonzaga, que es peligrosa, que apuñaló en 15 ocasiones a una persona y que además se grababa con el celular porque pretendía exhibirlo, debería de pasar por lo menos por tentativa de homicidio, ser juzgada como adulto y pasar 30 años de prisión. Esa es mi opinión, vamos a regresar sobre este punto. El periódico AM: del hospital a la cárcel, el asesino de Mateo Santiago, niño de 12 años que fue asesinado por un odontólogo o dentista. Pues sí, va a ir directamente a la cárcel después de darse el alta médica, porque él intentó quitarse la vida. Periódico El Financiero: Claudia Sheinbaum aumenta la pobreza, la informalidad e inflación, celebra que aumentó en un 4.24% el salario mínimo a nivel anual, pero no quiere decir que se incrementó el desempleo, que ha fomentado la informalidad. La gente trabaja sin aportar a un fondo de retiro, ni a un fondo de vivienda, ni tienen seguro social, precisamente por las malas acciones de Sheinbaum de aumentar el salario mínimo, cuando en realidad el problema es la inflación, la pérdida del valor adquisitivo del peso mexicano. El periódico El Financiero: corrupción. No se sabe qué pasó con 32,000 millones de pesos, denuncia el Partido Acción Nacional, que se gastaron por el gobierno de López Obrador en 2022, pero que no se sabe en qué. Sospechan que se trata de robos de Morena. Seguramente. La Prensa: asesinan a 2 hombres en la Benito Juárez, en la colonia Narvarte. Hay además un herido. Fue un par de motocicarios y no hay detenidos. Notas rápidas: lamentablemente asesinan al jefe de seguridad del alcalde de Celaya, Guanajuato, cuando salía de su casa a las 9:20 de la mañana. Que en paz descanse Álvaro Fernando Coria Jiménez, agente de la Policía Municipal. En Guanajuato privan de la vida a un abogado en un ataque directo, esto en la colonia Valle de Señora. Que en paz descansen. Bueno, pues es que nuestro país es extremadamente violento. En el Estado de México privan de la vida a un veterinario porque no pudo salvar la vida de una perra, esto en Tultepec, Estado de México. La gente está últimamente muy enferma. ¿Cómo crees que por un perro maltratado vas a matar a un veterinario? Si tú crees que hubo una negligencia, lo denuncias. Pides que se cierre el local del veterinario, pero matar, privar de la vida a una persona con familia es desproporcionado. No cabe duda que no se respeta la vida humana, bajo ningún concepto en este país. El veterinario se llamaba Héctor Hernández Cañas, médico veterinario zootecnista. Fue hallado sin vida en el municipio de Tultepec, Estado de México. Presuntamente fue privado de la vida por el dueño o los dueños de una perrita Yorkshire que perdió la vida tras una intervención quirúrgica. El pasado 22 de enero de 2025, el veterinario denunció públicamente que había recibido amenazas de muerte y hostigamiento por parte de los dueños de este animal, que habían intervenido, un animal que se había intervenido quirúrgicamente por presentar complicaciones después de tragar un pedazo de hueso que se le había alojado en el estómago. Dice el informe: la perra Mía, de la raza Yorkshire de 8 años, presentaba una obstrucción en el esófago a la altura del diafragma, un hueso de aproximadamente 3 centímetros. La mascota fue ingresada al área de hospitalizados. Se siguieron las indicaciones, se le aplicó fluidoterapia con medicamento y maniobras correspondientes. Solo se retiró su vía intravenosa en ese momento para poder ofrecer una dieta blanda. Dicha cantidad ofrecida para no generar una complicación en la recuperación. Desafortunadamente, por el tiempo en el que se tardaron en decidir si realizábamos la cirugía de fase de recuperación, su mascota presentó una complicación durante la noche, llevándola a generar un paro cardiorrespiratorio.
Fin de cita. Por eso falleció el animal, pero los dueños habrían tomado venganza contra el veterinario. Es increíble. Da miedo pensar lo que puede pasar. La gente ya no actúa de forma normal en este momento. Nuestro siguiente caso es otra injusticia del sistema legal mexicano. Mariana Gonzaga, quien acuchilló 15 veces a Valentina Gilbert, será condenada como menor de edad por tener 17 años al momento de la comisión de esta tentativa de homicidio. Pese a que su acto es tentativa de homicidio y como adulto alcanzaría la pena mínima de 30 y la máxima de 40 años de prisión, el juez dice que es menor de edad por tener 17 años, cosa que yo no he visto su acta de nacimiento. Por unos meses antes de tener 18 años de edad se reduce la pena entre 1 a 5 años de prisión como máximo. Según un reporte de Televisa, es un hecho confirmado que quieren darle 5 años de prisión. Las leyes mexicanas siguen favorables a los niños asesinos que pueden ser reclutados por los narcos, la delincuencia infantil. La Ley Federal de Justicia de Adolescentes lo marca en el artículo 121. Las penas por delitos graves cometidos por menores de edad van de 1 a 5 años de prisión. Nada se toma en cuenta el daño, la premeditación, la ventaja, la peligrosidad y la maldad, porque no está loca, También tenemos conocimiento de que no está loca. Es realmente una homicida con mucha premeditación, con mucha maldad contra Gilbert, que se encuentra en coma. Cuando cumpla 18 años, cuando sea mayor de edad, Mariana Gonzaga será enviada a un penal femenil con adultos durante 4 años. ¿Creen que esto es justo? ¿Es suficiente? La pena no aumentaría, aunque Dios no lo quiera, la víctima falleciera. No me parece justo que sea condenada a 5 años de prisión cuando lo que hizo es muy grave. Debemos de pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso, que puede hacerlo, y pronunciarse por primera vez que genere jurisprudencia para que los mayores de 16 y de 17 años de edad que cometan un homicidio sean sentenciados como adultos a 30 años de prisión como pena mínima de una tentativa de homicidio. Y si quiere ella declararse loca, pues entonces que quede de por vida en un hospital psiquiátrico, porque un nuevo testimonio que nos han compartido, dicen que ella acuchilló a Valentina Gilbert en la cara, en las manos, en un pulmón, y lo que es peor, que después de hacerlo, toda ensangrentada, tomó su celular y se grabó. Y le dijo a la cámara: esto te pasa por PUTA. Es urgente una reforma que diga que si eres capaz de matar, siendo menor de edad, eres un adulto, porque además Gonzaga ya es una señora, sostuvo relaciones sexuales y es madre, y eso al menos en el Código Civil le da autonomía para contraer derechos como si se tratara de un adulto. Bueno amigos, pues vamos a finalizar con esta emisión un poco acelerada. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración de San Patricio contra los maleficios. Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo bajo mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus 3 santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Toda la información ha sido recopilada y verificada para este programa. Las opiniones vertidas son parte de mi punto de vista basado en mi experiencia. No necesariamente tenemos que coincidir en todo, estoy abierto a escuchar comentarios. Tú acabas de escuchar la versión resumen de Héctor Rosales en radio, los comentarios extensos y detalles en YouTube. Si te ha gustado este contenido, dale me gusta, comparte y comenta, o realiza un donativo. Descarga la aplicación de ebooks donde también se comparten algunos de los episodios de este programa y visita mi blog en HRZ Radio. Sígueme en todas las redes sociales.
Dios, si Dios lo quiere, pues estaré próximamente haciendo un nuevo programa. Hasta la próxima y gracias por estar aquí. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.